José María Jarabo Pérez Morris. Atención. Las imágenes, contenido, comentarios y narración de este vídeo pueden ser extremadamente perturbadoras e inquietantes para algunos espectadores. Nacimiento de alta cuna. Nacido en Madrid el 28 de abril de 1923 y bautizado como José María Manuel Pablo de la Cruz Jarabo Pérez Morris. Nació en el seno de una familia adinerada cuyos padres, José María Jarabo Guinea, abogado de profesión, y Teresa Pérez Morris Cañal, de origen puertorriqueño, que antes del nacimiento del pequeño José María decidieron cambiar el apellido originario Morris por Morris para darse mayor importancia dentro de la sociedad de la época. Fue alumno del Colegio Nuestra Señora del Pilar de Madrid, del que salieron relevantes personalidades de la vida pública. El sobrino del entonces presidente del Tribunal Supremo, Francisco Ruiz Jarabo, debía dar la talla. Acababa de cumplir 17 años en 1940 cuando sus familiares se trasladaron a Puerto Rico, dejó los estudios y pasó a llevar una vida de holgazán al amparo de su madre. Un señorito rebelde. A los 20 años conquistó a una rica heredera, Luz Marta Álvarez, con la que contrajo matrimonio y de la que tardó poco en divorciarse por la condición amoral de Jarabo. El joven rebelde decidió entonces trasladarse a Nueva York, y no le fue mejor. En la Gran Manzana fue condenado por tráfico de drogas, estafa continuada y pornografía, por lo que pasó 4 años en la cárcel y fue expulsado del país. El 20 de mayo de 1950 regresó a Madrid, donde no tardó en convertirse en el rey de la noche. Su tren de vida era tal que los 15 millones que le dio su madre para instalarse los despilfarró en solo 8 años. Al encontrarse falto de dinero y con la amenaza familiar de regresar si eso pasaba, se dedica a estafar a cuantos puede, fingiendo varias identidades, empeñando propiedades y joyas e hipotecando el chalet familiar en la calle Arturo Soria sin el consentimiento familiar. El alcohol y la cocaína eran su pan de cada día, pero el primero era su perdición. El alcohol le volvía agresivo. En verano de 1957, Beryl Martin Jones, una inglesa casada con un francés al que abandonó y terminó enamorándose de Jarabo, lo convirtió en su gigoló. Jarabo se metió en negocios turbios, tanto proxenetismo como el tráfico de drogas eran su fuente de ingreso. Pero el dinero se le acababa, y Jarabo estaba esperando un cargamento de cocaína. Las 7.500 pesetas mensuales que recibía de su madre no le llegaban para cerrar sus negocios y para mantener el nivel de vida que acostumbraba a llevar, por lo que convenció a su amante Beryl para que empeñara una sortija de oro y diamantes que le había regalado su marido. La desesperación de un estafador. La casa de empeños se llamaba Husfer, en la calle Alcalde Sainz de Baranda número 19 de Madrid, siendo los dueños del negocio Emilio Fernández Díaz y Félix López Robledo. Jarabo consiguió por el empeño 4.000 pesetas, muy lejos de las 100.000 que costaba realmente la sortija, así como una carta manuscrita de Beryl autorizando la operación del empeño. Un año después, Beryl decidió recuperar su joya para intentar salvar su matrimonio, por lo que apremió a Jarabo a acometer la gestión a sabiendas de que los usureros no se prestarían fácilmente a la devolución de la misma. Sometido y arruinado, Jarabo intentó que los prestamistas se la devolvieran, pero le ponían todo tipo de excusas. Finalmente, los prestamistas usaron la carta de garantía de Beryl que demostraba su infidelidad, y le exigieron, además de las 4.000 pesetas prestadas más sus intereses, otras 6.000 para recuperar la carta. Su codicia fue su condena. Jarabo quedó en verse con los prestamistas el 21 de julio de 1958, lunes, a primera hora de la mañana en su tienda, pero Jarabo estaba demasiado nervioso, sin dinero y con la presión de recuperar algo valioso y con muchas dudas sobre si lo iba a lograr. No podía esperar hasta el lunes, y ese mismo sábado 19 de julio salió con un tiempo más que suficiente de la pensión Escosura en la que se alojaba. Los días de hoteles de lujo se habían terminado hace tiempo. En la Puerta del Sol conoció a una mujer al parecer conocida como Charito, con la que estuvo haciendo tiempo hasta que dieron las 9 de la noche, la hora en la que los acontecimientos darían un giro que ni el mismo Jarabo esperaba, aunque iba preparado para todo. La ira homicida. Jarabo lo tenía todo planeado. Iba armado con una Browning FN de calibre 7,65 de fabricación belga. Iba decidido a lograr su objetivo a toda costa, por lo que se dirigió a la calle Lope de Rueda número 57, cuarto exterior izquierda, domicilio de Emilio Fernández Díaz, nacido en León y de 46 años, que había vivido durante 10 años en México, a donde fue para hacer algo de fortuna y volver a España para montar su propio negocio. Al llegar, esperó cerca de la puerta de la finca a un descuido del sereno para poder entrar. Jarabo llamó al ascensor con el nudillo del dedo.
Se sirvió de los codos para abrir la puerta del ascensor y con la uña del dedo pulgar apretó el botón del piso para no dejar huellas dactilares. Paulina Ramos Serrano, de 26 años, sirvienta de la casa, acompañó a Jarabo donde se encontraba el dueño. Emilio se enfadó al verle. Presuroso, Jarabo hizo ademán de marcharse sometido y dio un portazo sin salir de la vivienda. Emilio cayó en la trampa y, creyéndolo fuera de su domicilio, se fue al baño. Allí Jarabo le mató de un disparo a bocajarro en la cabeza, mientras Paulina, que estaba en la cocina, alertada por los disparos, empezó a gritar. El asesino se abalanzó sobre ella, forcejearon y le asestó una puñalada en el corazón con el primer cuchillo que tuvo a mano. Tras esto, tuvo la suficiente sangre fría como para tumbarla en la cama y colocarla de forma que pareciera que estaba dormida. Entretanto, llegó la mujer de Emilio, Amparo, que estaba embarazada, a quien distrajo con su arte seductor haciéndose pasar por un inspector de Hacienda. Pero cuando ésta descubrió los cadáveres, huyó hacia su habitación y Jarabo le disparó a quemarropa sobre la cama. Acto seguido, tranquilo y sintiéndose libre de culpa, se cambió la camisa. Las salpicaduras de sangre no casaban con su estilo y decidió pasar la noche en el piso. El coñac y la cocaína le hicieron más grata la espera. El día siguiente era domingo y Jarabo estuvo durmiendo en la pensión donde se hospedaba. El lunes acudió a la casa de empeños como si tal cosa y abrió la tienda con las llaves de Emilio. Buscó por los cajones y los armarios el anillo y la carta. No encontró lo que buscaba e intentó abrir la caja fuerte. Todo ello sin éxito. Por lo que decidió esperar con paciencia a que Félix apareciera. Cuando llegó, entró para disponerse a abrir su negocio sin saber que la muerte le esperaba. Jarabo, sin mediar palabra, le desterrajó 2 tiros en la nuca. Todo fue inútil. Consumados los 4 asesinatos, el dandy asesino no logró su objetivo. Las llaves de la caja fuerte en la que los prestamistas habían guardado la joya de su amante jamás estuvo a su alcance. Manaba tanta sangre del cuerpo de Félix que tuvo que mover el cadáver para que no saliera por debajo de la puerta, y en ese proceso el traje se le manchó por completo. La detención del dandy. Los vecinos llamaron a la policía extrañados de ver el negocio de Emilio y Félix cerrado, algo que no era normal. Al mirar por la ventana, los policías vieron un reguero de sangre, por lo que abrieron la puerta y encontraron el cadáver de Félix López. Horas más tarde, y al no encontrar rastro del otro propietario, se desplazaron al piso de Lope de Rueda, donde el olor ya empezaba a ser insoportable. Al abrir, encontraron otros 3 cadáveres más. El llevar el traje manchado a la tintorería Julcan, en la calle Orense de Madrid, fue su perdición. Los empleados tenían aviso de la policía de que el autor de un crimen podía intentar borrar rastros de sangre de la ropa. Y el día 22 de julio, tras ver la noticia en prensa de que habían encontrado 4 cadáveres, el propietario de la tintorería decidió poner en conocimiento de la policía que el señor Morris había llevado prendas manchadas de sangre. En comisaría, el hombre relató que el día anterior había recibido en su local la visita de un cliente que solicitó la limpieza urgente de un traje que mostraba evidentes manchas de sangre. Campechano, dicharachero e incluso bromista, el hombre contó que la noche anterior se había visto envuelto en una pelea en el Molino Rojo y que la otra parte había salido muy mal parada en la pelea. A las 10 de la mañana del martes 22 de julio, los funcionarios policiales montan guardia en la trastienda de la tintorería. Otros se sitúan en la calle y en la acera de enfrente del establecimiento, todos ocultos a la vista de aquel que llegara a la puerta de la tintorería. A eso de las 11 de la mañana se paraba un taxi en la calle Orense número 49. En su interior iban 2 mujeres y un hombre. El hombre coincidía con la descripción que habían dado del señor Morris. Este se apeó y entró en el establecimiento. Venía cantando alegremente y don Cándido García Aguilera, propietario de la tintorería, le saludó. Todo sucedió con rapidez cinematográfica. Mientras los ocupantes de la furgoneta policial rodeaban el taxi e inmovilizaban a sus ocupantes, el inspector que estaba en la trastienda apareció empuñando su pistola. La detención se realiza sin gran resistencia por parte del dandy asesino, que enseguida recuperó su extraordinaria sangre fría sin perder la entereza en ningún momento, incluso cuando abrieron el maletín que llevaba y en él apareció el arma que después se demostraría que fue utilizada en los crímenes. El interrogatorio fue de lo más inusual, porque para hacer que Jarabo se sintiera cómodo y confesara, se le concedieron unos deseos que a cualquier otro no se le hubieran permitido ni de lejos. Jarabo pidió una inyección de morfina para relajarse y comida del restaurante Lardy, en el que pidió comida en abundancia y coñac francés. Todo esto hizo que soltara la lengua, y lo primero que dijo fue: «Lo lamento solo por las mujeres», sin perder en ningún momento ni la compostura ni la sonrisa en la cara. Juicio y final del dandy. El juicio se convirtió en un acontecimiento en la sociedad española de la época.
Cada día, cientos de personas hacían cola en las puertas del Palacio de Justicia para poder ver cara a cara al frío asesino. Finalmente, el día 11 de febrero de 1959 se hizo pública la sentencia, que condenó a José María Jarabo Pérez Morris por los delitos de robo, homicidio y profanación de cadáver a 4 penas de muerte. La sentencia se ejecutó el 4 de julio de 1959 mediante garrote vil, al que se encaminó, como no podía ser de otra manera, con un elegante traje de verano, pero su talante y su traje quedaron de lado cuando el verdugo apodado El Corujo hizo una chapuza con él y tardó 25 minutos en acabar con su vida. El dandy asesino dejaba este mundo con 4 muertes a su espalda. Nos vemos en el siguiente.